perspectivas son buenas, ¿no? Para la semana que viene. Néstor, ustedes que manejan el clima y de la bolsa. Mirá, va a empezar a aumentar la temperatura a partir de mañana, pero bueno, es muy probable que tengamos alguna lluvia la próxima semana. Sí, sí, ¿no? De todas maneras, es bastante bueno el informe que hoy vimos, de que vamos a tener un clima en los próximos tres meses, ¿no? Agosto, Sí. septiembre, octubre, normales. Es decir, con lluvias normales, temperaturas normales, eso es muy bueno. Porque se hablaba en principio de que podríamos tener una leve niña, Claro. es decir, bastante de lluvia, ¿no? Pero aparentemente no, en la provincia no. Y eso es alentador. Claro, sin duda. Así que veremos. Hola. Qué bueno. A ver. No está dada la última palabra nunca, ¿no? Pero No, la verdad es que todos estamos... Mirá, qué bueno. Nos hemos acostumbrado a sorpresas, hasta en el clima. A ver si nos subimos un camión, claro. Acá yo estoy en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y el día está muy lindo. Ah, sí, qué lindo. Cielo celeste, impecable. Frío, esta mañana hizo frío. Ahora está un poco más agradable el mediodía. Hay un poquito de viento, pero mientras hablo con ustedes miro por la ventana y está muy, muy limpio el día. Muy bueno. No sé cómo estamos, Analía, con los participantes, si podemos empezar. La idea es de 15 a 16 cumplir el horario. Así que si les parece, no sé qué hora es, pero o sea, alargamos mientras la gente se va sumando, porque bueno, la idea primaria era darle la bienvenida a Marcelo y la bienvenida a todos los demás que nos acompañan por este medio, del Consejo Empresario de Entre Ríos, y bueno, particularmente mi función que es en el Instituto de Investigaciones Económicas. Lamentablemente el presidente del Consejo Empresario no puede participar porque, bueno, este tema de los Zoom tienen una demanda importante, pero bueno, nos está acompañando gente de la Bolsa de Cereales. Nosotros te cuento, Marcelo, que hemos diseñado hace un tiempo atrás una alianza con 5 entidades de la provincia de Entre Ríos, en los cuales hicimos todo un proceso para, en su momento, intentar crear una tipo fundación público-privada para la promoción de exportaciones, que después del largo tiempo un poco no se pudo concretar, más que nada, digamos, por una cuestión del gobierno que iba a impulsar una parte que ahí quedó paralizada. Y de ahí seguimos trabajando en conjunto estas 5 entidades, que están la Bolsa de Cereales, la Cámara de Comercio Exterior, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, la Unión Industrial y el Consejo Empresario, y estamos impulsando el diseño y la creación de una plataforma para promover todo lo que tiene que ver el ecosistema emprendedor de exportaciones e inversiones en la provincia de Entre Ríos. Y dentro de ese marco de esta charla, bueno, estamos un poco motivando esto, y por supuesto agradecerte tu participación. Ya te conocemos personalmente, estuviste hace algunos años participando del Foro Empresario, que es un foro que anualmente se hace como 12, 14 años. Este fue el primer año que se interrumpió por este problema de la pandemia. Pero bueno, ya te conocimos, sabemos bien de tus antecedentes y tu capacidad para transferir conocimientos y experiencias. Así que yo simplemente voy a decir 2 o 3 cositas vinculadas con tu amplio currículum, pero bueno, lo traté de tratar porque lo que queremos es escucharte a vos, que sos abogado, que tenés un MBA en una Universidad de Madrid, que tenés un posgrado en Administración, que dirigís una consultora en desarrollo de negocios internacionales, que fuiste 8 años director ejecutivo de la Fundación Exportar, y que además sos investigador, profesor, consultor en organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y que has publicado libros y artículos en diarios
publicado y publicás libros y artículos en diarios y revistas especializadas de Argentina y el exterior, siempre vinculado con esta cuestión del comercio exterior y lo que es las relaciones internacionales. Así que, bueno, la idea es, va a moderar Analía, un poco la charla. La idea es te tomes el tiempo que vos quieras para, dentro de un poco de los temas eso que habíamos hablado. Y bueno, después abriríamos un espacio para preguntas y respuestas o intercambio de ideas a veces, y que, bueno, eso lo va a moderar un poco Analía. Así que te dejamos y te escuchamos. Y gracias, por supuesto, por estar. Bueno, muchas gracias. No, yo en primer lugar quiero agradecer por la convocatoria y la invitación. Para mí siempre es un gusto. Recuerdo cuando estuve personalmente con ustedes hace un tiempo ya. Y lamento que ahora tenga que ser a través de estas vías. Lo que tiene bueno el Zoom es que lo podemos hacer aun cuando tengamos problemas de agenda, acomodamos una hora y hacemos la reunión. Antes estábamos acostumbrados a desplazarnos y todo, para los que nos movemos desde Buenos Aires, insume un día. Pero lo que tiene de malo es que siempre el contacto personal es más lindo, más enriquecedor y más vinculado con nuestra cultura. Pero yo les agradezco que crean que podemos compartir algo que les sea de valor y que sea útil. Ojalá que esto sea realidad. Le pido disculpas a Analía porque la he tenido con cambios de agenda y ajustes de horario y postergaciones de definiciones, porque mi agenda está muy complicada, muy atada, y le ha costado a ella seguirme y definir hasta último momento cuándo hacíamos esta reunión, por culpa de los avatares de los que somos consultores, que trabajamos para muchas organizaciones a la vez y entonces hay tironeos de un lado y del otro en momentos críticos como este, así que a ella le pido disculpas por lo complicado que fue y a ustedes también, pero finalmente aquí estamos. Así que espero que sea útil y otra vez mi gratitud porque crean ustedes que podemos aportar algo. Yo les propongo compartir algunas ideas iniciales y después dialogamos. Me parece que va a ser más útil. Vamos en ese caso a enfocarnos más en lo que a ustedes les resulta de interés. Y además en este horario post-almuerzo es mejor dialogar, porque si habla uno solo, lo demás inexorablemente por razones fisiológicas, cuando todo el fluido sanguíneo va al estómago por la digestión, es más difícil prestar atención. Por lo que si lo hacemos interactivo, por lo menos nos vamos a mantener un poco más despabilados. Yo lo primero que quiero hacer es felicitarlos por la iniciativa que tuvieron de integrar sector público y sector privado para promover exportaciones. Eso es algo que no siempre ocurre y que es, la verdad, una experiencia en general fructífera cuando tiene lugar. Como ustedes saben, lo mencionaba recién Alfredo, durante 8 años, y ya de hace unos cuantos años, yo dirigí la Fundación Exportar en la Cancillería y ese era un emprendimiento público-privado. Ahí teníamos un trabajo entre cámaras empresariales y la Cancillería. Y lo más rico de eso fue que vinculamos al sector público y al sector privado. El comercio exterior tiene empresas que exportan, pero políticas públicas que influyen y tareas de inserción y promoción en el exterior que dependen de los canales estatales, por lo que la interacción es medio inexorable. Por lo que me parece muy buena la iniciativa. Espero que en algún momento se pueda concretar complementando efectivamente el aporte del sector público y la tarea no solamente presupuestaria, sino institucional. La verdad es que el mundo está cambiando, el comercio internacional está cambiando, no solamente porque ahora estamos sometidos a esta pandemia, que da la sensación de que está acelerando tendencias y que va a impactar mucho en el comercio internacional, por lo que toda la tarea de promoción de exportaciones requiere primero una adaptación, una adecuación a ese escenario nuevo. Hace unos años que el comercio internacional ocurre básicamente entre empresas que se vinculan entre sí en distintos países, el exportador, el cliente final y en el medio muchos, el financiador, el de transporte y logística, el que hizo inteligencia de mercados, el prestador de servicios, incluso en el mercado de destino, el desarrollador, distribuidor, en el mercado de producción, porque uno tiene además un montón de proveedores. Son muchos los actores que intervienen en el comercio internacional. No es solamente el que exporta y el cliente final. Y toda esa participación de una buena cantidad de empresas ha ido conformando
ecosistemas internacionales. Yo creo que una característica del comercio internacional de los últimos años es que el que tiene éxito participa de ecosistemas en los que son muchas las empresas encadenadas y que se vinculan entre sí no ya con una mera relación de proveedor y cliente y con vínculos comerciales one shot, de ida, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino a través de lo que un profesor que yo tenía en España, el profesor John Kay, llama arquitecturas de vínculos. Esto es lo que se llama cadenas globales de valor o cadenas regionales de valor, que son relaciones entre empresas de manera sistémica, constante, repetitiva. Lo primero que yo diría es, sobre todo desde que empezó el siglo XXI, hace ya 20 años, el comercio internacional requiere no solamente un buen producto, sino una buena empresa. Con un producto solo no alcanza, y que esa buena empresa participe de cadenas de valor en origen y en la relación en el mercado destino. O sea, la participación en cadenas transnacionales o internacionales a través de las fronteras, en enlazamientos en los que las empresas planifican juntas, invierten juntas, desarrollan hacia adelante investigación, innovación, ingeniería en conjunto, buscan terceros proveedores, solucionan y se anticipan. Lo primero que hay que pensar es que el comercio internacional requiere socios más que clientes, y eso ocurre dentro de las cadenas de valor. De los 26 billones con B larga, de dólares que se comerciaron en el mundo a través de las fronteras el año pasado en todo el planeta, 26 billones de dólares es todo el comercio exterior sumado de todos los países del mundo el año pasado, el 75% ocurrió dentro de cadenas de valor, por lo que hay una enorme cantidad de oportunidades si uno participa dentro de ese tipo de vínculos más sistémicos, más integrales, en los que se vincula investigación, conocimiento, inversión, comercio, alianzas. Lo segundo que quiero decir es, estas cadenas de valor, por supuesto, requieren de empresas más que de productos. O sea, los que participan exitosamente en el comercio internacional no son solo aquellos que obtienen buenos productos, sino aquellos que se han desarrollado como empresas y que logran cumplir con una enorme cantidad de atributos propios del que desarrolla una estrategia y del que acompaña al producto con una cantidad de adjetivos, que es lo que yo llamo el comercio de intangibles. Mi postulado, en segundo lugar, es, miren, desde hace unos años esas cadenas globales de valor de las que yo les hablo han dejado de ser meros procesos de ensamblamiento físico, material, de productos a través de las fronteras, en un encadenamiento productivo, y ahora eso sigue existiendo, pero lo más importante es que se va generando un conjunto de intangibles que son los grandes motores del comercio internacional hoy. ¿Qué quiere decir intangible? Por un lado, que hay creciente comercio de cosas que no son físicas, los servicios, por ejemplo, o el know-how, o los royalties, las patentes y la propiedad intelectual para producir en base a estándares más internacionales, o la generación de innovación, de ingeniería, el saber que se transfiere a través de los actores en el comercio internacional ocupa un lugar cada vez más relevante. Pero hay un segundo componente, incluso para los que comercian productos físicos, que es que ese producto físico esté acompañado de una serie de intangibles, sobre todo referidos a cuestiones cualitativas, estándares de calidad, cumplimiento de normas, de certificaciones, la acreditación de que hay requisitos que se cumplen. Eso termina siendo hoy un elemento muy relevante para el éxito internacional. Tanto los requisitos exigidos por los países a través de normas públicas, como sobre todo los requisitos exigidos por las propias empresas que son clientes, que van planteando estándares crecientes y que me parece nos llevan al segundo punto que quiero resaltarles a ustedes. El primer punto es: se necesita participar de cadenas y relacionamiento. El segundo punto es: hay intangibles, sea porque son productos que no son físicos como los servicios, o el saber, o el know-how, o sea porque el producto físico está acompañado de diseño, marcas, innovación, cumplimiento de estándares, requisitos, que es lo que termina hoy generando la diferencia. Dice el McKinsey Global Institute que de esos 26 billones de dólares que se comerciaron en el mundo el año pasado, en total, más de la mitad, 14 billones de dólares, son esos intangibles de los que yo les hablo. Si la diferencia en el comercio la está haciendo, más que el producto físico, toda la acreditación de condiciones cualitativas que yo acompaño al producto físico.
Allí está, por supuesto, las marcas, está el cumplimiento de estándares, de requisitos, están las certificaciones, en algunos casos vinculadas con las normas de origen, en otros casos vinculadas con respeto de cuestiones sanitarias, de seguridad o ambientales. Miren lo que está pasando ahora en la discusión sobre Mercosur, Unión Europea. Se está avanzando en la negociación, pero los europeos están empezando a exigir algunas cosas más de las que se plantearon el año pasado, como por ejemplo que Brasil cumpla con estándares ambientales y deje de quemar el Amazonas. O que los que están levantando las cosechas en el Mercosur empiecen a acreditar cumplimiento de normas vinculadas con respeto a derechos laborales, que no haya mano de obra en negro. Están empezando a aparecer estas cosas cualitativas que hacen a la diferencia y que tienen que ver con los intangibles. Un tercer elemento que me parece muy importante entonces, vinculado con esto, es que para tener éxito en el comercio internacional hay que concebirse como empresa. Empresa que tiene condiciones de acreditar aptitud, idoneidad y ser confiable. El producto en sí ya no hace la diferencia. Por eso en la Argentina nos cuesta tanto entender por qué, si tenemos tan buenos productos, sin embargo no tenemos tanto éxito en el comercio internacional. Y en realidad es porque muchas veces esos buenos productos no están acompañados de una empresa que está en condiciones de desarrollar estrategia, vínculos, de ser elegible en las operaciones internacionales por la reputación de la empresa. El tema de la reputación de la empresa es muy importante porque lo que está ocurriendo en el mundo es que el ciclo de vida de los productos se va cortando mucho, los productos van cambiando constantemente de condiciones cualitativas, hay un proceso de adaptación permanente, de innovación y renovación tecnológica, y entonces en realidad en las operaciones internacionales los clientes están más interesados en ver que hay una empresa que me garantiza que va a poder acompañar esos cambios hacia adelante, que la calidad de un producto en sí, que como tal es un producto que probablemente en un lapso breve va a ser reemplazado por una versión nueva de ese producto. Por lo que cuando uno es elegible en una operación internacional, no es elegible solo por el producto, sino por la garantía que una empresa da. John Kay dice, más que un contrato legal en un comercio internacional, lo que importa es un contrato relacional, es en el que la confianza que la empresa depara es la que hace elegible en esa condición. Por lo que yo creo que hay un componente adicional que hay que considerar. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque para la promoción de exportaciones hacia adelante, yo creo que hay que prestar algunos servicios muy importantes. El primero es inteligencia comercial, elegir bien un mercado y elegirlo por razones adecuadas. Y una vez que uno entra al mercado, conocerlo bien, entenderlo bien. Y esto no es solamente la evolución de la demanda en determinado momento o en determinado nicho, sino las condiciones cualitativas, regulatorias, de comportamiento del consumidor, de funcionamiento de la cadena. En segundo lugar, yo creo que la tarea de desembarco en un mercado, la promoción de exportaciones, exige mucho más que poner al producto a disposición de un cliente. La palabra misma promoción ha quedado vieja. Promover es poner delante de alguien algo, según el diccionario. Bueno, hoy, más que una promoción en el mercado destino, uno tiene que elegir un proceso de inserción, buscando aliados, previendo el desarrollo del producto en el mercado. El profesor Roger Kaufman en Estados Unidos dice, ya no se hace más diferencia a través del producto, que él llama output, sino a través del impacto que el producto genera en el mercado destino, que es el que genera outcome. Él dice, eso es outcome, que es comprometernos con el futuro de mi producto, el mercado destino, y ver en qué medida satisface necesidades de mi cliente, sea un cliente final o sea una empresa que en realidad lo toma como insumo, por lo que hay todo un proceso dinámico, mucho más profundo para concebir la tarea de promoción y el desembarco en el mercado de destino. Yo creo que todo esto que ya venía ocurriendo hasta ahora se va a acelerar como consecuencia de esta pandemia por la que estamos pasando. ¿Qué es lo esperable que pase después de que normalicemos un poco el comercio internacional? Hoy el comercio internacional está cayendo mucho, está cayendo casi 15% en lo que va del año, con una caída más fuerte en algunos productos industriales, no cae tanto en los productos agropecuarios. Ese descenso del comercio internacional seguramente irá atenuándose en la medida en que se van normalizando las economías. En Asia ya se está normalizando, China ya está volviendo a crecer, Europa está más lenta y en este lado del mundo, en el continente americano, estamos muy atrás. Venimos con descensos grandes. Pero en algún momento esto se va a normalizar, aparecerá la vacuna,
y el mundo volverá a cierta condición normal. Da la sensación de que cuando volvamos a esa normalidad, las exigencias cualitativas van a ser mayores, porque habrá exigencias vinculadas con las certezas que los productos tienen que dar, vinculadas con la trazabilidad, vinculadas con el cumplimiento de requisitos sanitarios o de historia de la empresa. Me parece que la historia de los intangibles y los requisitos y cumplimientos se va a exacerbar, del mismo modo que se va a exacerbar la participación de la tecnología en los negocios internacionales. Tecnología en los procesos de comercialización, el e-commerce, los contratos electrónicos, la promoción electrónica, reuniones virtuales. Dice el autor inglés Jonathan Haskell, creador del libro que se llama Capitalism Without Capital, capitalismo sin capital, dice el capital físico importa cada vez menos. Ahora lo que importa es el capital intangible. Y entre ellos están los vínculos que podemos establecer entre las personas, que crean ecosistemas de relacionamiento. Y otro profesor angloparlante, Richard Baldwin, dice, el mundo de hoy es el mundo de la cuarta globalización, en la cual el telecommuten, las relaciones entre las empresas y las personas a nivel global vinculadas con las nuevas tecnologías, son el antecedente para que después haya ahí adentro comercio internacional de bienes físicos. De modo que la tarea de promoción varía sustancialmente y yo creo que en adelante el post-pandemia va a exacerbar todo esto y nos va a obligar a plantearnos mucha capacidad de inteligencia, mucha capacidad de adaptación, prever una lectura de los cambios tecnológicos que son constantes y una adaptación de las empresas permanentemente hacia eso. Hay una profesora en la Universidad de Columbia, Rita McGrath, que tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El fin de las ventajas competitivas. Ella dice, miren, las ventajas competitivas hicieron de la diferencia en el comercio internacional un elemento crítico, pero eso existía cuando los productos duraban mucho tiempo en el mercado. Hoy los productos duran poco tiempo en el mercado, porque la evolución tecnológica, los cambios normativos, los cambios geopolíticos, geoeconómicos, nos hacen estar constantemente saltando en procesos de adaptación permanente, porque es más importante preparar a la empresa para la adaptación a los cambios exigidos que desarrollar un producto que nunca va a terminar de consolidarse porque rápidamente va a ser reemplazado por la evolución que viene. Por lo que la tarea de promoción de exportaciones ya ahora es un proceso, no es un impacto. Es una constante de desarrollo permanente en un mercado, en la creación de vínculos con clientes, en el seguimiento de las condiciones de ese mercado. Y por supuesto exige de parte tanto del que produce, como del que asiste al que produce, como del de que planifica y del de que desarrolla la tarea en el mercado de destino, una tarea integral y muy vinculativa. Da para hablar muchísimo de esto. Yo no quiero extenderme ahora, les he tirado títulos. A veces cuando uno tira títulos nomás se queda con poca capacidad de profundizar y no quiero abusar en el tiempo y me parece que dialogar va a ser más rico. Pero mi planteo es, la Argentina es un país de pymes, la pyme tiene mucha capacidad de adaptación, nosotros tenemos la desventaja de que no tenemos grandes espaldas con empresas enormes que pueden ir a ocupar espacios por volumen, escala o por el costo reducido de producción. Entonces tenemos que ir generando condiciones cualitativas en las cuales la competencia se basa en atributos singulares, diferenciales. Y en esto es muy importante entonces ir acompañando ese seguimiento de la evolución tecnológica, de los nuevos requisitos, de los nuevos estándares. Lo que hemos visto desde que empezó la pandemia hace 4 o 5 meses en el mundo es que van creciendo las exigencias de este tipo. Hace poco me decía un productor de bananas exportador ecuatoriano que había mandado su cargamento a Chile y que se había sorprendido con que Chile, cuando llegó su cargamento, le aparecieron requisitos y exigencias de estándares de calidad que no sabía que existían, especialmente vinculadas con la desinfección del producto en frontera antes de ingresar en Chile, siendo que las bananas vienen de Ecuador, país muy afectado por el coronavirus. Una certificación de requisitos sanitarios vinculados con el COVID. Este tipo de cosas van a proliferar. Y probablemente incluso el mundo que se integró a través de acuerdos de libre comercio bajando aranceles, cosa que la Argentina no hizo, la Argentina viene muy atrás de esto. Nosotros tenemos aranceles de ingreso en mercados de destino muy altos porque hemos negociado poco, porque además hemos bajado poco nuestros propios aranceles para los productos de los demás y hay muy pocos acuerdos de libre comercio. Pues el mundo ya resolvió el tema de los aranceles, por lo que probablemente el mayor costo de ingreso en los mercados sea ahora de adaptación a ese tipo de requisitos. Y toda la tarea de promoción
empieza por la inteligencia y la detección, sigue por la asistencia técnica para la adaptación, continúa con la promoción, que es más un proceso de desembarco y de presencia constante con arquitecturas vinculares que en meros hechos de posicionamiento ocasional de un producto, voy, muestro, vendo y vuelvo. Me parece que en la medida en que concebimos la promoción desde una perspectiva tan un impacto único, nos perdemos de entrar en el nuevo modo de los negocios internacionales. Por lo que yo creo que está todo en proceso de redefinición. Probablemente incluso los mercados tendrán que ser redefinidos para nosotros. Hay muchos mercados muy dinámicos en el mundo, los cuales todavía atendemos poco, y hay muchos mercados tradicionales nuestros que están en crisis. Por lo que creo que hay que hacer un ejercicio de pensar de nuevo la empresa, la industria, el sector público y los servicios, los mercados elegidos y el modo de caer en esos mercados. Y ahí viene una etapa que a lo mejor es un poco incómoda, pero que tendremos que atravesar para lograr mejores resultados. La verdad es que la Argentina exporta menos que lo que debe. Nosotros tenemos un Producto Bruto que equivale más o menos al 0,45 del Producto Mundial, pero exportaciones que equivalen al 0,30 del total mundial, por lo que tenemos una infraparticipación en el comercio internacional. En relación al producto que tenemos, claramente lo que hay que hacer es mejorar la capacidad de desarrollo de mercado. Pero dicho esto, y así como títulos, una vez más, les pido disculpas por no profundizar, pero no quiero abusar, ya hablé más de lo que creí que iba a hablar. Me interesa dialogar y escuchar preguntas y ver si podemos sacar algunas conclusiones en común. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, nosotros ahora comenzaríamos con las preguntas. No sé si me escuchan. Yo escucho algo bajo, pero escucho. No sé si los demás tienen el mismo problema o soy yo que tiene que subir el volumen. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escuchan? Yo te oigo, ¿vos me dices ahí? Ah, sí, sí. Bueno, Pero te oigo muy bajito. Ah, bueno. Bueno, Quizás los demás no están oyendo. Alfredo, ¿usted me escucha? Analía, vos te escucho muy bajo también. Claro. Sí. Aprovecho para comentarte o consultarte algo, ¿cómo lo ves, Marcelo? Me pareció muy bueno este tema de, digamos, de cómo se ha ido transformando el proceso de exportador y esta cuestión de las arquitecturas vinculares y la forma de desembarcar en los lugares de destino que evidentemente juega mucho la tecnología y lo que es la inteligencia comercial, ¿no? Con todo este paquete de cuestiones que vos identificaste claramente en el proceso y este esquema de que es más importante la empresa que el producto y nuestra realidad en Entre Ríos, que en realidad tenemos muchas pymes, ¿no? En realidad nosotros somos, si bien hay algunas empresas que para nosotros son más pymes, más que pymes, pero en el conjunto son pymes, ¿no? ¿Qué te imaginás, y esto viéndolo desde la macro como entrerriano, ¿no? No como empresario, productor comercial, sino como de la macro entrerriana, así como nosotros desde las entidades. ¿Qué podríamos hacer para realmente incentivar fuertemente ese tema de las arquitecturas vinculares y el desembarco conjunto y la generación de ese ecosistema empresario que vos planteás que es necesario transformar de cara a un mundo que se va a volver mucho más exigente? También algunos tips que a vos se te ocurra, esto lo estoy planteando desde las entidades y desde la macro, no desde una empresa. Después le vamos a dejar lugar porque hay mucha gente de empresa que está participando, que son exportadores y que tienen estas cuestiones. Pero bueno, hasta tanto un poco Analía ordene el esquema de las preguntas y eso, quería ver a ver qué opinión tenés bajo este enfoque, digamos. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, gracias por la pregunta. Complicada la pregunta. Capaz que me hubiera convenido que el micrófono de Analía funcionara mejor. Me hubieran preguntado algo más sencillo. Mira, está muy buena la pregunta, porque yo creo que en el mundo ya no hay tanto comercio entre países. Lo que hay es comercio entre empresas, más allá de en qué país está cada empresa.
Por supuesto que uno cuando está en un país carga con la mochila de ese país. Si vos venís de la Argentina, tenés problemas de costo de producción, de logística ineficiente, no tenés financiamiento, tenés inestabilidad, que para el comercio internacional es muy complicado, porque bueno, los negocios internacionales es compromisos de mediano y largo plazo, eso es verdad. Pero a mí me parece que uno puede suplir esas dificultades desarrollando algunos atributos cualitativos de confiabilidad y de acompañando la calidad del producto. Yo no digo que el producto no importa, lo que digo es que el producto solo no alcanza. Antes uno tenía un buen producto y ganaba mercados con el producto. De la Argentina hace 100 años era el granero del mundo y no importaba bien de dónde venía. Hoy te exigen trazabilidad en blockchain, te exigen cumplimiento de normas ambientales, o sea, hay un montón de requisitos adicionales y el mundo va a exigir cada vez más todo eso. Entonces, yo diría, ¿qué puede hacer de una entidad o desde lo que para mí es algo cada vez más importante en el mundo, que son los espacios públicos no estatales? Yo creo que el Estado está en crisis, y la política está en crisis, y el poder político está en crisis. Por más que dicen, no, miren, ahora después de la pandemia viene más Estado, lo veo complejo porque el Estado tiene pocas herramientas, pocos instrumentos. Vean la dificultad que tiene el Estado para imponer una cuarentena, nos cansamos, no hay más cuarentena. O que tiene la dificultad que tiene el Estado para contener a la gente protestando en las calles, o para limitar en frontera con normas sanitarias el ingreso del virus, no ha podido, el Estado está en crisis. O sea, esto no es una postura ideológica de ser más estatista o menos estatista. Objetivamente tiene menos herramientas que antes. Julián Marías decía, cuando uno habla del Estado tiene que pensar en el poder y en las potencias. El poder es la atribución que tengo, pero las potencias es la capacidad efectiva que tengo de hacer algo. Y es como que el Estado está perdiendo potencias, nos guste o no. Si vos podés poner precios máximos, nadie te los cumple. O sea, Europa, basta los inmigrantes ilegales de África, no los puede contener. Hay una dificultad efectiva. Entonces yo creo que a cambio es muy importante ir creando espacios públicos no estatales, espontáneos, cooperativos, colaborativos, que las entidades gremiales pueden ir creando. En la medida que hay legitimidad, hay una mística común, está el que quiere estar y el que no quiere no, entonces el que se somete a lo público lo hace más por consenso y porque legitima el espacio que por la imposición a través de la coerción que está en crisis en el Estado. ¿Para qué se puede aprovechar eso? Bueno, en primer lugar, mercados, nichos. Yo creo que no hay que elegir países, hay que elegir nichos dentro de países. Hay que estudiar cadenas y ver en qué espacio de la cadena yo puedo entrar, más que decir quiero exportar a la India, quiero exportar a Turquía, quiero exportar a México. En realidad hay oportunidades según el nicho, el espacio, el cliente. En el comercio internacional importan cada vez más las relaciones entre empresas que las relaciones entre países. Por supuesto que las relaciones entre países afectan, porque si tenés que pagar un arancel más alto vos que tu competidor de otro país que tiene un acuerdo de libre comercio, eso te impacta, pero eso no alcanza. Entonces yo creo que lo primero que se puede hacer es crear un espacio público, no estatal, hacer mucha inteligencia, elegir bien mercados, nichos, estudiar. Lamentablemente el Estado ha perdido capacidad de proveer información. ¿Ustedes se acuerdan? Hace 20, 30, 40 años te mandaba un estudio de mercado una embajada y era lo mejor que podías conseguir. Hoy te manda un estudio de mercado una embajada y la verdad que el 85% de lo que te mandó estaba en internet. Se me parece que hay que generar información nueva que tiene más que ver con el análisis que con el dato. Esa interpretación. Hay un profesor de Harvard, el profesor Tom Davenport, que dice, antes importaba la información. Ahora no, ahora importa el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la información bajada a tierra, vinculada con la experiencia, la práctica, el análisis. Y él dice Tom Davenport, la información siempre es un hecho exógeno a la empresa. Un dato en un mercado, alguien que compra. El conocimiento es endógeno. Yo en mi empresa adapté un proceso de producción, hice un proceso mío en base a esa información y lo que vale es el conocimiento, no la información. Por lo que yo creo que hay también una tarea de asistencia técnica que puede hacer una entidad gremial empresarial. O sea, primero inteligencia, detectar. Segundo, asistencia técnica para ir generando conocimiento. Y específicamente en esto de las relaciones vinculares. Yo creo que hoy se gana muchos mercados en base a la confianza. Dice John Kay, son más importantes los contratos relacionales que los contratos legales. En un mercado te creen más porque sos confiable que porque un papel dice que vas a cumplir y si no cumpliste vas a tribunales con una multa. Entonces, yo creo que ahí viajar, establecer relaciones, cumplir, mostrar,
adaptarte. Vas a un mercado y te dicen, bueno, vos querés venir acá, cumplí esta norma, adaptar tu proceso. Norma no es solamente norma en el producto, es norma en el proceso, requisitos. Adaptate, invertí, te doy un know-how y vos aplicalo y después vení. Todo ese proceso de construcción común para una industria es más fácil que se haga para una empresa por encima de ella a través de una entidad pública no estatal que por el Estado. El Estado es muy rígido para hacer todo eso. Entonces yo creo que hay una instancia de creación de confianza y de vinculación, de creación de ecosistemas internacionales. Viajo, me contacto, entablo una relación personal, vengo, adapto, le muestro, volví, me mandó los procesos, los cumplí, lo traigo, le muestro cómo produzco. Esto es esa tarea que es demasiado para una empresa pyme, sola, pero que es muy dinámica para el Estado. Se puede crear a partir de esos espacios públicos no estatales que me parece que una entidad puede ir creando y que implica no solamente ordenar un espacio entre nosotros acá, sino crear vínculos, esos contratos relacionales, más que contratos legales, con potenciales clientes en el exterior. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora no sé si alguno de los participantes quiere realizar alguna consulta, puede desmutearse. Hola, Y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, me presento. Mi nombre es Joaquín Colela. Yo personalmente soy de la ciudad de Rosario, pero bueno, con 2 amigos, 2 socios, tenemos una pyme en la ciudad de Colón, Entre Ríos. Antes que nada, gracias por el tiempo, por el espacio. Muy buena la información, Marcelo. Y bueno, respecto a un poco lo que venías hablando vos, que lo importante ya no era tanto el comercio entre países, sino el comercio entre empresas. Estoy 100% de acuerdo en eso. Yo el año pasado terminé mi licenciatura en comercio internacional y bueno, un poco a través de toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus y demás, vos recién hablabas esto de viajar, ir, conocer el know-how, mostrarle cómo trabajo. Dada la situación en la que estamos hoy en día, en la cual por ahí los viajes están de cierta manera restringidos, y no cuento con esa opción o esa posibilidad de viajar, ¿cuál sería o cuál crees vos podría ser una buena manera de abordar al cliente? ¿Qué podría yo ofrecerle, qué podría yo mostrarle para que poder generar eso que vos decías recién, esa confianza o ese interés para que obviamente, bueno, la empresa o el cliente se interese en mí y en mi producto? Bueno, gracias, Joaquín. Primero, yo creo que la restricción a los viajes no va a durar para siempre. De hecho, en el mundo, en algunos lugares, ya está empezando a flexibilizarse. Incluso la Argentina está más restringida que la mayoría de los países. El resto de los países, Estados Unidos, que está muy afectado por el coronavirus, sin embargo, los vuelos, por lo menos los internos, siguen ocurriendo. ¿Qué quiero decir? Uno puede empezar a buscar contactos o estudiar, identificar contrapartes, pensando en que dentro de 3-4 meses puede estar volando quizás. Ahora, mi impresión es que todos los que hemos viajado mucho, yo hace casi 30 años que viajo, participo en ferias internacionales, por ejemplo. La primera feria a la que fui yo fue una CIAL en París en el año 91, 92, hace casi 30 años. Esas ferias masivas, donde estaba todo el mundo mezclado y vos no sabías bien, no, este no era el pabellón, tenía que ir a aquel, y digo, tengo como 20 minutos, caminar hasta allá, y después uno ponía un stand y no sabía bien quién venía. Eso masivo, yo creo que aun cuando las restricciones empiecen a flexibilizar, igual va a cambiar. Me parece que el mundo va a lo customizado. Porque es cierto, yo me pregunto si desaparecido a la pandemia, igual no nos va a dar un poquito de miedito andar caminando por pasillos donde hay decenas de miles de personas que no sabemos de qué país vienen y de qué están enfermos y qué estándar sanitario cumplieron. Y además es bastante ineficiente estar 5 días en un mismo lugar, en una feria, donde hay de todo. Me parece que el mundo va a una customización con muchísima inteligencia. Hoy la verdad es que está la tecnología hecha para que vos pases el lector del teléfono celular y te diga dónde está el tipo que te interesa a vos. Y entonces, yo creo que, primero, pensemos que el tema de los aviones no dura para siempre. Empecemos a pensar para cuando se libere. Segundo,
Igual yo creo que vamos a un escenario en el que la promoción va a ser mucho más customizada y enfocada y vamos a tener que buscar mucha información antes. Bueno, a ver, ¿en qué mercado? Es lo que yo les decía de los espacios públicos no estatales. Empecemos a investigar qué mercado me interesa, en qué condición y qué nicho dentro de ese mercado y qué requisitos tiene y quiénes son las contrapartes adecuadas. Y una vez que la detecté, entonces ahí sí puedo viajar, a lo mejor ir a una feria, a lo mejor hacer una agenda individual, que va a ser más eficiente. Yo no me imagino que volvamos a ferias masivas de gente por 5 días en un lugar. Me parece que eso a veces esas cosas son anticuadas, pero no te das cuenta que son anticuadas hasta que no te aparece una pandemia como esta. Tercero, este tipo de instrumentos como Zoom se va a multiplicar en su utilidad para la promoción comercial. Ya hay plataformas, me dicen que hay incluso las grandes, y hasta Amazon, están empezando a estudiar plataformas de relacionamiento comercial entre empresas que sea virtual. Entonces, donde vos puedas escanear un producto y mostrárselo a tu cliente del otro lado, no ya en una mera foto, sino escaneado para que el otro tenga del otro lado la información sobre los atributos del producto, no un mero catálogo. Preparémonos porque viene eso. Y mientras tanto, la verdad es que yo empezaría a hacer vínculos utilizando las herramientas que hay. Por ejemplo, el Zoom o el Google Meet o lo que sea. Hay algunos, el tema de la promoción virtual está creciendo mucho. El Estado de San Pablo, en Brasil, ha puesto en marcha una red, una serie de ferias virtuales, desde que empezó la pandemia, constantes, donde junta gente de un lado y del otro. Vos imaginate que, no sé, vos vendés jugos envasados y que vos podés mandar a través de Amazon una muestra a un cliente del otro lado. Y cuando ese cliente lo recibe, dice, bueno, vamos a pactar una reunión por Zoom, donde vos desde tu empresa vas a tener la muestra y yo te voy a ir dando indicaciones y vos me vas a preguntar y yo te voy a contactar. Yo creo que hay que ir pensando en eso. Ahora porque tenemos la pandemia, pero cuando dejemos de tener la pandemia me parece que el mundo va hacia a lo customizado, a lo menos masivo, y ese tipo de instrumentos se van a desarrollar mucho. Excelente, Marcelo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, yo lo que quería consultarle, Marcelo, es con respecto a los mercados. De acuerdo a los productos que nosotros tenemos en Entre Ríos, ¿cuáles serían los mercados potenciales para poder posicionar esos productos y también, bueno, los servicios y poder lograr la inserción y, bueno, el crecimiento también de las exportaciones entrerrianas? A ver, el mundo está cambiando mucho. Mercados que fueron muy buenos han dejado de serlo. Incluso probablemente todavía no tengamos la información sobre hacia dónde va el mundo exactamente, porque todavía vemos países que tienen mucha dificultad para recuperarse y algunos que se han recuperado muy rápido. Ahora, mi impresión es que Asia, Oriente, está siendo lo más dinámico y donde más posibilidades hay. Ahora, Asia no es China o la India. Para países como el nuestro, no solamente Entre Ríos, la Argentina en general, que somos países de pymes, los mercados muy masivos son mercados complicados, porque te exigen volumen, escala, las condiciones de negociación son complicadas, tenés que competir por precio. Entonces yo empezaría a mirar mercados emergentes, que son muy dinámicos, pero que tienen una escala exigida más compatible con nuestra oferta. Taiwán, Hong Kong en vez de China, Vietnam, o incluso un poquito más acá, cuando pase todo esto de la pandemia, mercados como Turquía, como Egipto, que son mercados más adaptables a nuestra oferta. Porque los mercados grandes, estos que se han puesto de moda, son mercados muy complejos en términos de las condiciones de acceso. Y el perfil estratégico nuestro de PYME es un perfil más para ingresar en negocios un poco más chicos. Sin embargo, yo creo que hay una enorme cantidad de mercados muy relevantes para mirar de este tipo. Incluso en Asia,
que no son los que están en Asia Pacífico, sino un poquito más adentro, en Asia Meridional. Para ganar muchos de esos mercados, yo insisto en que es más importante entablar relaciones con las empresas que elegiste. Vos no vendés a un país, vendés a una empresa en un país. Y ganarte la confianza con esa empresa y construir lo que John Kay llama arquitectura, que es una relación de confiabilidad. Eso es muy importante, tan importante como elegir bien el mercado. Si yo tengo un buen mercado, pero no tengo un buen cliente con una relación construida, puede ser que ese mercado no me resulte tan bueno. Porque ese cliente además a mí me va a dar información sobre en qué nicho competir y si hacerlo por costo, por diferenciación, por adaptación o por lo que fuere. Por lo que yo elegiría mercados emergentes, no desarrollados. Elegiría mercados que no son muy grandes. Dentro de ellos, hoy lo más dinámico es Asia porque es lo que está recuperándose. Cuando la pandemia deje de estar en el pico de la tormenta como estamos ahora, van a ir apareciendo otros como los que yo les mencioné y algunos más. Latinoamérica, por ejemplo. A mí Latinoamérica me parece que para el perfil nuestro es bueno, pero hoy Latinoamérica está en un mal momento y lo va a estar de acá a un año. Muy afectada por la pandemia y por problemas económicos, sociales y políticos locales. De modo que yo creo que hay que mirar bien los mercados, no hay que dejarse llevar por la corriente, hay que compatibilizar oferta y demanda y hay que acompañar a la elección del mercado con todo ese otro conjunto de cualidades de mi empresa, cualidades en la relación, establecer vínculos sistémicos y elección de un buen socio que es tan importante como un buen mercado. Muchas gracias, Marcelo. Sí. Voy a insistir con esto. Hay que promover empresas más que productos. Quizás si vos vas a un mercado con tu producto, ese producto no tiene demanda en ese mercado. Pero que quizás si vos te pones a entablar una relación con una empresa que podría comprar tu producto, te pones a hablar con esa empresa y te das cuenta que esa empresa en realidad no quiere tu producto, pero quiere algo que vos podés hacer, o ese producto adaptado, o algo que vos podrías hacer si ajustás tu producto con un competidor local con el cual te podés asociar para generar una oferta acomodada. De modo que para mí hay que ir no pensando en la estrategia product out, llevo mi producto a ver quién lo compra, sino ir con la idea del market in. El mercado me dice, yo por ahí descubro que hay algo que yo no hago, pero podría hacer. Hay un profesor norteamericano que dice no solamente es importante la innovación, sino la innovación abierta. Si yo pienso en innovación, digo, bueno, innovación hasta donde yo puedo innovar. Ahora, yo pienso en innovación abierta, digo, a lo mejor en base a lo que yo tengo, con un tercero socio, puedo generar una respuesta a un mercado o a un producto o a una demanda que yo hoy, cerrado, rígido, no puedo responder, pero con la mente más abierta sí puedo. Por eso yo digo promover empresas más que productos. A lo mejor yo voy y me encuentro con que hay un potencial que yo podría abastecer si hago algo, que sí podría ser un negocio para mí, mientras que no lo es el producto que yo ya llevo. Por lo que me parece que hay que jugar con un poquito más de apertura. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Le paso la palabra a Jorge. Sí, acá estoy. Antes que nada, bueno, un saludo a Marcelo, que es un amigo que hace mucho que no veo. Y que, ¿Qué sé, Jorge? ¿Cómo andas tanto tiempo? Tanto tiempo, ha sido muy linda charla y muy lindo haberte visto. Vi tu nombre, pero no veía tu foto. Yo decía, pensaba, ¿Jorge Colina? ¿Será Jorge Colina? El mismo. ¿O será que sos tan famoso que están usando tu nombre para ganar reputación? Bueno, no, una cosa que me pareció importante consultarte es, el otro día con el CER tuvimos una charla con la gente de ProChile. Y una de las cosas que decía la gente de ProChile es, miren, nosotros les ofrecemos el siguiente servicio. Si algunas empresas de ustedes pueden, digamos, agregar algo de valor o mandar a Chile, y en Chile hacer alguna mínima agregación de valor, el producto puede salir a terceros países como si fuera chileno. Con lo cual es como que te venderían el servicio de que ellos tienen tratados comerciales con el 80% de los países del mundo. Nosotros tenemos Mercosur y nos quedamos ahí. Entonces, es como decir, ese tipo de servicio
es un ejemplo concreto de cómo uno puede asociarse, por ejemplo, con empresas chilenas para ver la forma de que ellos agreguen un poco de valor y poder utilizar todos los tratados comerciales que ellos tienen. ¿Es posible eso? O sea, ¿es más o menos correcta la visión? Está buenísimo el ejemplo que das. Sí, por supuesto. Pues fíjate que eso va en línea con lo que yo estoy mencionando de no plantear país con país, sino plantear ecosistemas de negocio. Vos podés tener un socio productivo en Chile y llegar a terceros mercados, no solamente porque desde Chile entras sin pagar arancel en el tercer mercado, sino porque a lo mejor el chileno también te permite agregar algún tipo de valor vinculado con estándares de calidad, certificaciones, reputación. La verdad es que nos guste o no, la Argentina tiene problemas de reputación, entonces a veces ingresar desde otro país también permite neutralizar esos problemas de reputación. Hay quienes lo están haciendo. Esto está pasando en la industria del vino, por ejemplo. Vino, producto primario o insumo de baja calificación argentina, baja calificación, el producto es bueno, pero baja manufacturación, que termina envasándose en Chile y vendiéndose desde Chile. Para entrar en México pagás 14% de arancel con el vino argentino, 0 con el vino chileno. Por lo que no solamente reducís arancel de ingresos, sino además completás cosas que en Chile también puede ser más barata, no solamente el arancel. En Chile puede tener menos arancel de ingreso para bienes de capital, o más capacidad de prever por la estabilidad económica chilena para invertir en algún proceso. Yo creo que se puede hacer, me parece incluso que tiene que ver con esto de crear ecosistemas más allá de las fronteras, que lo que yo digo, importan más las empresas que los países, por lo que yo creo que tranquilamente se puede hacer, y probablemente sería un muy buen complemento. Argentina y Chile son muy complementarios para producir, más que para comerciar. Claro. Me parece que ese es un paso que deberíamos dar desde el ser, Alfredo. Sí, yo los aliento a que lo hagan. Me parece que, además, Chile es muy complementario en el perfil de las empresas con las que te podés asociar. O sea que es una muy buena idea, Jorge. Sí, sí, tiene un poco con esto que hablábamos de la arquitectura vincular, ¿no? Me parece que ese concepto es muy fuerte, ese concepto es muy abarcativo, es como para desarrollarlo y diseñarlo. Ahí, Analía, veo que Patricia está consultando algo, ¿vos lo querés leer? ¿Lo ves por el chat? Sí, Patricia Popelka nos consulta, dice, ¿qué piensa con respecto a la importación de insumos que necesitan muchas de las empresas exportadoras? Que pienso que hay un problema serio. La Argentina tiene históricamente un problema, con Jorge lo hemos hablado, con Jorge Colina lo hemos trabajado mucho esto, el tema de la cerrazón al comercio internacional argentino es un problema, porque no se puede exportar si uno no importa. Hay un estudio hecho por la UNTAD hace unos años ya que estima que 1/3 de todas las exportaciones mundiales son productos importados dentro de las exportaciones. Y probablemente eso ya sea más todavía. Eso está hecho hace como 10 años, ese estudio del que les hablo. Y es mucho más, porque ustedes imagínense que en realidad, además de la importación física que yo pongo como insumo, está el bien de capital importado que traje, y está el conocimiento, proceso de producción, know-how, saber hacer, tecnología de gestión, fórmulas, patentes. Es muy difícil exportar si uno no importa. Y la Argentina tiene un problema por las serias restricciones a la importación con las que cuenta. Restricciones que empiezan por los aranceles altos, que es un problema del Mercosur. Pongámonos atentos porque hay una movida en el Mercosur para bajar el arancel externo común. Como ustedes saben, tenemos un arancel común en todo el bloque. Brasil, Uruguay, Paraguay quieren bajar ese arancel. La Argentina no ha dicho que no, tampoco ha dicho que sí. Está ahí, es importante que eso ocurra porque va a permitir acceder a bienes de capital, tecnología, insumos. Pero además de la cuestión arancelaria, es muy complicado importar en la Argentina por los límites administrativos, la licencia en automática, el permiso para acceder al tipo de cambio, al dólar en el mercado oficial para pagar. Es complicado. Por lo cual, lo primero que yo hago es, hagamos una previsión para jugar un escenario complejo, es lo que hay, y si no, está la alternativa que Jorge nos planteaba recién. Podemos tener un socio en otro país. Puedo tener un socio que complete el proceso en Uruguay, que ustedes lo tienen ahí al lado, o en Chile. Y me integro para que aquello que es muy riesgoso de prever en mi país pueda ser previsto en mejor condición en otro, y a lo mejor de esta manera trato de subsanar la dificultad.
Marcelo, y con respecto a las importaciones, ¿usted cree que se van a dificultar el ingreso o se va a flexibilizar? La parte de adivino en mi tarea profesional la cobro. Eh, en realidad la cobro, pero nunca me la pagan, porque cada vez que adivino me equivoco. Así que, mira, había alguien que decía, conviene no hacer predicciones y mucho menos sobre el futuro. Es complicado saberlo. La historia indica que la Argentina, cuando ha tenido problemas cambiarios, limita importaciones. Y la Argentina, yo creo que hacia adelante va a tener problemas cambiarios, porque genera pocos dólares, porque hoy tenemos bajísimo nivel de importaciones como consecuencia de la recesión. Cuando la economía se ponga en marcha va a demandar importaciones convencionales, además de las nuevas, porque la Argentina tiene problema para generar dólares. La manera de tener poco problema en la demanda doméstica de dólares es tener mucho más capacidad de generar dólares nuevos, entonces que haya un flujo mucho más amplio de entrada y salida, pero uno no genera dólares hasta que no mejora su competitividad y no genera confiabilidad para que haya inversión o para que haya más dólares financieros operando en plaza. Hoy están escondidos por temor. Por lo que mi impresión, pero insisto, cada vez que quiero ser adivino desacierto, mi impresión es que vamos a tener problemas hacia adelante con las importaciones. ¿Qué quiere decir problemas? ¿Más que ahora? A lo mejor no más que ahora, pero ahora los tenemos. Si yo no veo muy fácil en adelante una simplificación, porque se van a demandar más dólares que hoy, porque las importaciones no pueden seguir tan bajas como están, porque aún cuando arreglemos la deuda pública, los dólares financieros van a tardar en volver a la Argentina, porque la desconfianza en el argentino que acuda siempre al dólar como reserva de valor va a pervivir por un tiempo, aún si estabilizáramos, y estabilizar va a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, va a haber un problema de restricción cambiaria, y además porque hay otros problemas que son macroeconómicos. Un potencial problema de demanda de dólares como consecuencia de la emisión monetaria que está ahí adormecida en sus efectos, pero que ocurrió y que va a seguir ocurriendo, que va a generar presiones sobre el tipo de cambio, por lo que yo creo que los dólares para pagar importaciones van a ser escasos, y entonces es probable que se siga administrando el comercio como hasta ahora. Bárbaro. Muchas gracias, Lamentablemente. Marcelo. Para mí eso es una cosa muy desventajosa, pero es lo que ocurre, es lo que me imagino que va a ocurrir. Ojalá pudiera tener un pronóstico diferente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere agregar la última. Marcelo, muchísimas gracias por la jornada muy, muy productiva. Yo soy de Agrícola Regional, una cooperativa que agrupa muchos productores pequeños y medianos. Me quedé pensando que cómo hace una pyme para sobrellevar todos los problemas actuales y futuros, ¿no? En cuanto a innovación, tecnología, la cuestión impositiva, todas las reglamentaciones internas y externas, cómo hace una pyme para poder investigar cuál es el mercado adecuado. Entonces, pensando en eso, en esa complejidad y este mundo tan complejo, y usted plantea de que la relación empresa-empresa es la que va a construir, es la mayor fuerza, no tanto el producto, coincido con eso. Sí me quedé pensando que nosotros en Entre Ríos, la verdad que tenemos pocas empresas exportadoras, pocos sectores exportadores, entonces es como que es imprescindible que una agencia, una entidad privada, pero también pública, porque creo que lo público debe estar presente, no porque lo necesitemos imperiosamente, sino porque lo público debe desarrollar la tarea, al menos allanarle el camino a las pymes y a las empresas, dónde están los mercados, cuáles son las demandas, cuáles son las reglamentaciones. Si hay una embajada en un lugar, debe desarrollar esa tarea mínima e imprescindible, aparte de las demás, de allanar el camino en lo comercial. Entonces es como que soñamos, al menos nosotros, de que debería el Estado participar, tal vez no en el comercio directo, pero sí allanando el camino, acercando posiciones, y hacerlo con una agencia privada. Nosotros en Entre Ríos soñamos muchas veces con eso,
y eso nos hace que estemos como en debilidad de posicionamiento respecto a otras provincias que sí tienen desarrollado todo una entidad que les va marcando el camino y les va diciendo por dónde, porque una pyme es difícil que pueda hacer todo esto, ¿no? Aparte que no hay créditos adecuados, no todas las trabas que pueden estar presentes están presentes, independientemente de las ganas y del compromiso que se pueda tener, está todo eso presente. No soy negativa, pero digo, debería el Estado cumplir con el mínimo rol de orientar las necesidades del mercado y allanar el camino en cuanto a toda la reglamentación. No sé, digo, ¿cómo se suple eso? Muy buena pregunta, y además yo estoy de acuerdo con eso. Yo no podría estar en contra de que haya agencias estatales. Yo estuve 8 años dirigiendo la Fundación Exportar en la Cancillería Argentina entre el año 2002 y el año 2010. 8 años tuve a mi cargo la promoción de exportaciones desde una agencia público-privada que operaba en la Cancillería Argentina junto con el sector privado. O sea, no podría estar en contra de que lo haga el sector público. Lo que digo es que no alcanza con el sector público. Cuando yo promovía exportaciones, hace 15 años, el Estado accedía a través de nuestra tarea a cosas que el sector privado no podía de ninguna manera conseguir. Y hoy la mitad de esas cosas el sector privado las puede conseguir por su cuenta. Hoy hay información disponible en Internet, hoy hay asociaciones empresariales en los mercados de destinos con las que te puedes vincular y te pueden pasar información. Hoy hay prácticas que son más valiosas que la información teórica que una empresa puede transmitirte, que antes eso no venía. Entonces yo creo que hay 4 niveles de desarrollo de mercados. Primero, el de la propia empresa, que es la que va a comerciar. Segundo, vos podés tener alianzas de empresas, un consorcio común o una arquitectura de vínculo. Tercero, lo que yo llamo espacios públicos no estatales. Podés crear un ecosistema de vamos juntos del sector privado. Y cuarto, la agencia estatal o público-privada. Para mí las 4 cosas son útiles. No me parece que una agencia pública no deba existir, y ojalá la agencia provincial pueda ser creada, aliento que eso ocurre. De hecho, hay muy buenas experiencias de agencias no nacionales en el mundo. Por ejemplo, España tiene agencias muy buenas no nacionales. Les contaba recién de San Pablo Exporta, una agencia del Estado de San Pablo que organiza ferias virtuales, ya que no se puede viajar, a través de Internet, y lo hace desde el Estado, del sector estadual, no del sector federal nacional. Por lo que yo creo que tiene que ocurrir. Es muy bueno que ocurra. Lo que digo es que no creamos que eso va a resolver todos los problemas. Y si eso no ocurre y no tenemos éxito, pues hagámoslo en los niveles anteriores, mientras no se tenga el compromiso estatal, provincial o federal nacional. Me parece bueno que existan los 4 y que exista lo estatal. Y si no existe, bueno, tratemos de hacerlo por nuestra cuenta. Yo lo que les digo es hay mucha más información disponible, incluso sin la agencia estatal, que la que uno cree. Eso es lo que quiero decir. Luego, vos has planteado claramente que hay un montón de problemas que tiene que resolver el Estado. Las regulaciones, la dificultad para la facilitación del comercio, la burocracia, la inestabilidad, que no es solamente el precio del dólar o la tasa de inflación, la inestabilidad del marco jurídico, te cambia la norma, un formulario nuevo, que subió la tasa estadística, que, bueno, todo eso. Y bueno, yo ahí lo que les recomiendo es trabajen codo a codo con el funcionario y traten de solucionar los problemas de a uno. En la Argentina se habla de temas grandes políticos, pero los problemas se solucionan de a uno con el funcionario, con el cual uno tiene que entablar una buena relación y vas destrabando ladrillo por ladrillo. Pero bueno, el rol del Estado es central, no reniego de él, no reniego de él. A mí me parece que también es muy importante la contundencia de los hechos. Yo me acuerdo cuando yo dirigía la Fundación Exportar, nosotros teníamos mucha resistencia dentro del sector público, porque nosotros trabajamos más para el sector privado que para el sector público y a veces no obedecíamos a las estrategias del Estado. Sin embargo, la contundencia de los hechos a veces hace que el funcionario, que está más atado a la presión inmediata que los slogans ideológicos, tuviera que reaccionar ante cosas que de otro modo no hubiera cambiado. Los funcionarios muchas veces están más sometidos a las presiones de la realidad que a las consignas. Entonces yo creo que también es muy importante ir generando hechos muy contundentes que terminen modificando decisiones o normas o entornos regulativos que son inconvenientes.
Pero sí, si vos no te ayuda el sector público es muy difícil, hay que tratar de hacerlo. Ahora, una última cosa. La experiencia indica que las empresas exportadoras, sobre todo las pymes, que trabajan desde países con entornos económicos complicados, inestables, complejos, aleatorios. Un profesor que yo tenía en España, Peiró, decía, hay 4 elementos del ambiente centrales para una empresa exportadora. Que el ambiente sea estable, o sea, que los factores se mantengan más o menos predecibles, que el ambiente sea simple, o sea, que no haya muchos factores, que sería un ambiente complejo, que el ambiente sea poco aleatorio, que no tenga sorpresas que te generan un costo adaptativo, y que el ambiente te genere acceso a recursos. ¿Qué pasa con la evidencia sobre las empresas que trabajan desde entornos que son inestables, son complejos, son aleatorios? Bueno, compiten en base a condiciones cualitativas. Si vos tenés un entorno muy complicado, subí condiciones cualitativas como para que el que viene desde un entorno mejor que el tuyo no compita ganándote por las condiciones del entorno, sino que le cueste más llegar a esas condiciones cualitativas, lo cual a lo mejor un estándar de calidad, una certificación, una capacidad de respuesta, un diseño, una diferenciación en el producto te hace un poquito menos vulnerable a la mochila del entorno del cual uno proviene. Gracias, Marcelo. Una pregunta, no sé si podemos seguir. Bueno, consultan, ¿una pyme pequeña fabrica solamente un producto y su imagen es el producto y no es como la imagen no es la empresa? ¿Cómo puede transformarse para mejorar o asociarse a otros emprendedores para ofrecer mejor el producto a nivel internacional? Se me entrecortó un poquito. Es una empresa que tiene más imagen. ¿Me puedes repetir? Es la exportación de un producto es el producto en sí y la imagen del producto, no como empresa, cómo puede asociarse o posicionarse en los mercados externos. Bueno, habría que ver un poco mejor el caso en particular, pero cuando yo digo empresa, no estoy hablando de una gran corporación. Lo que estoy hablando es, ¿qué es una empresa? Es una organización de factores de producción vinculados entre sí por una idea, una estrategia y una capacidad de gestión, ¿no? Eso es una empresa. Una empresa puede no tener estructura jurídica, puede ser un proyecto de personas que se hace confiable y elegible en un mercado porque además de buenos productos tiene buenos técnicos, buena capacidad de respuesta, porque me vinculo con el cliente me dice, adaptame el producto acá y corregime un poquito el packaging. ¿Y por qué no me haces una serie diferenciada para este mercado? Y lo puedo hacer, entonces soy confiable. En muchos casos, en relación a la pregunta anterior que me hacía Noelia, en muchos casos hasta tener generar esa confiabilidad te permite superar los problemas del entorno. Por ejemplo, el entorno argentino no tiene financiamiento. Conozco empresas que se han hecho tan confiables para su cliente que el propio cliente después le ofrece financiamiento desde afuera. O le manda, ¿querés una máquina? Te la compro yo acá en México, que me la financian acá, y te la mando, y después lo descontamos. A veces hasta tener un buen socio te permite encontrar los mecanismos de superar las dificultades del entorno. De modo que no conozco el caso que vos planteás, pero yo digo, una empresa no es solamente una estructura jurídica o una trayectoria o máquinas o volumen. A veces una empresa es, además del producto, buenas ideas, buena estrategia, confiabilidad, personas que son muy creíbles. Una empresa puede ser una persona y un grupito de gente, pero que cuando se relaciona con un cliente se hace confiable y predecible ante ese cliente. Y así como una empresa en el exterior puede contratar una persona para que le desarrolle el mercado argentino, bueno, y eso se puede transformar en una empresa, me parece que lo importante es generar esa adaptabilidad, esa confiabilidad, esa calificación en la respuesta. Lo que quiero decir con empresa es no importa solo el producto. Ahora, la empresa puede ser un conjunto de personas, ideas y capacidad de generación de confiabilidad. Contratos relacionales más que contratos legales. Bárbaro. No sé si alguien más quiere agregar una pregunta, porque Marcelo tenía una reunión. Sí. Sí, yo creo que ya por el tiempo me parece que vamos cerrando, Marcelo, si te parece. Por supuesto, nuestro total agradecimiento, muy claro,
mucha apertura mental para pensar de otra manera. Creo que ha sido muy bueno el aporte y la actualidad de lo que nos estás dando. Así que, bueno, en nombre propio de todos, del Consejo, de las entidades, te agradecemos tu tiempo y esta capacidad para transmitir este conocimiento y experiencia. Así que, bueno, te estaremos en cualquier momento convocando nuevamente para charlar sobre estos temas o algunos otros vinculados al comercio exterior. Sí, otra vez les agradezco la convocatoria. Para mí es un gusto, lo que crean que puedo ser útil, adelante. Creo que efectivamente hay que tener apertura mental. Está cambiando mucho todo. Ahora, cuando está cambiando todo, eso es más riesgoso para el que va adelante, no para los que venimos atrás. El cambio en la configuración de los mercados afecta a los líderes y es una oportunidad para los que vienen atrás. O sea que si nosotros tenemos terreno por recuperar, esta es una buena oportunidad, no una mala oportunidad. Así que gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Yo estoy a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por compartir. Y bueno, a todos los que participaron y están colaborando con esta nueva iniciativa desde las empresas en promocionar las exportaciones entrerrianas, bueno, agradecerles como siempre y bueno, un gusto compartir estas experiencias y este conocimiento para todos. Así que, bueno, que tengan buena tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao, Marcelo. Chao, Jorge, un gusto verte.